Tras intensas negociaciones llevadas a cabo en Qatar con la mediación de Egipto y Estados Unidos, Israel y Hamás llegaron a un acuerdo para el alto el fuego en la Franja de Gaza tras 15 meses de enfrentamientos. يسر دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن نجاح جهود الوساطة المشتركة بوصول طرفي النزاع في قطاع غزة إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى والرهائن والعودة إلى الهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بين الجانبين، بالإضافة إلى إيصال كميات مكثفة من المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. El pacto, que está previsto que entre en vigencia el próximo domingo y dure 6 semanas, incluye la liberación de 33 rehenes israelíes, entre ellos niños, mujeres, personas mayores de 50 años, en una primera etapa. A cambio, Israel se comprometió a liberar a cientos de prisioneros palestinos. Sin embargo, excluyen a los milicianos que participaron en el ataque del 7 de octubre de 2023, en el que el grupo islámico mató a 1.200 personas y tomó alrededor de 250 rehenes. En una segunda etapa, se buscará asegurar el regreso de los rehenes restantes, incluidos soldados, hombres jóvenes, y la entrega de los cuerpos de civiles israelíes muertos en cautiverio. The deal is structured in 3 phases. Phase 1 will last 6 weeks. It includes a full and complete ceasefire, withdrawal of Israeli forces from all the populated areas of Gaza, and the release of a number of hostages held by Hamas, including women and elderly and the wounded. And I'm proud to say Americans will be part of that hostage release in phase 1 as well. And the Vice President and I cannot wait to welcome them home. In exchange, Israel released hundreds of Palestinian prisoners. And during phase 1, the Palestinians can also return to their neighborhoods in all the areas of Gaza. You know, during the next 6 weeks, Israel will negotiate the necessary arrangements to get phase 2, which is a permanent end of the war. Let me say it again, a permanent end of the war. El pacto generó grandes expectativas a ambos lados de la frontera, a la espera de que el acuerdo comience a implementarse. La alegría se desbordó entre los palestinos, que salieron a las calles para celebrar la tregua y el cese de los bombardeos. En Tel Aviv, en tanto, los familiares de los secuestrados esperan con ansiedad el regreso de sus seres queridos. כנשיא מדינת ישראל, אני אומר בצורה הברורה ביותר, זה מהלך נכון, זה מהלך חשוב, זה מהלך הכרחי. אין חובה מוסרית ואנושית, יהודית וישראלית יותר גדולה מלהחזיר אלינו את אחיותינו ואחינו, מי לשיקום לביתו ומי למנוחה נכונה. El incremento de la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza es otro de los puntos centrales, ya que permitirá el ingreso diario de 600 camiones, de los cuales 50 transportarán combustible y 300 estarán destinados al norte del territorio. Por su parte, la Unión Europea confirmó un paquete adicional de ayuda por 120 millones de euros, que incluirá suministros de alimentos, asistencia sanitaria y materiales. Según la ONU y otros organismos internacionales, la población enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes desde el inicio del conflicto, con más de 46.000 palestinos muertos, 2.300.000 desplazados y una amenaza de hambruna severa en el norte del enclave. La infraestructura también ha sufrido una devastación generalizada. De acuerdo con un análisis basado en datos del satélite Sentinel-1 del programa Copernicus, se calcula que hasta el 60% de los edificios de la franja fueron dañados o destruidos. In theory, this ceasefire deal should lead to all of the hostages in Gaza being freed, all the political prisoners held in Israeli prisons going free, and Israeli troops completely leaving Gaza so that it can be reconstructed free from occupation. That is what is supposed to happen. But after that, it is critical that this ceasefire deal lead to concrete steps to end the broader occupation of Palestinian territory so that we can have a just and lasting peace. La retirada de las tropas en Gaza, en tanto, será implementada en forma paulatina. Unidades militares israelíes permanecerán cerca de la frontera para garantizar la seguridad de pueblos fronterizos.
Por su parte, gazatíes podrán regresar a sus hogares en el norte del territorio y se establecerá un mecanismo destinado a asegurar que la zona quede libre de armas. Tel Aviv también se comprometió a retirarse del corredor de Netzarim, mientras que el paso fronterizo de Rafah, que conecta Gaza con Egipto, comenzará a reactivar sus operaciones de manera gradual. This is not an easy sell for Netanyahu, and many people have argued in Israel, including editorials in the Israeli papers, that Bibi has been prolonging the war in order to maintain his coalition. And we've heard just a few days ago from his right-wing ministers that if this ceasefire deal goes through, that they will withdraw from this coalition. So he has a lot of politics, internal politics to deal with, and that probably explains this statement. But again, U.S. diplomacy is key, and there has to be pressure on both sides to ensure that this ceasefire, as agreed to, will move forward. Según fuentes israelíes y palestinas, el futuro gobierno de Gaza y la reconstrucción de la franja serán abordados durante la tercera fase del acuerdo. Sin embargo, aún existen interrogantes sobre quién administrará el enclave tras el fin de la guerra. Israel declaró que no permitirá que Hamás continúe en el poder y rechazó también la posibilidad de que la Autoridad Nacional Palestina, que actualmente gobierna en Cisjordania, asuma el control de Gaza. Las tensiones en la región y las incógnitas sobre el futuro político de este territorio en disputa generan serias dudas sobre si se respetará el acuerdo a largo plazo. Ya mismo profundizamos los alcances de este acuerdo, se lo habíamos adelantado nuestro invitado en minutos, dialogamos con él. Pero antes la ficha, Félix Taylor, a ver. Exactamente, Pablo. Nuestro invitado del día de hoy es nada más y nada menos que Kevin Ari Levin. Él es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, magíster en estudios de Medio Oriente, Sur de Asia y África por la Universidad de Columbia, becario Fulbright y también docente de las cátedras de Política Internacional de la Universidad de 3 de Febrero y la Universidad Nacional de La Plata. Bien, ya estamos con Kevin, lógicamente. Bienvenido, Kevin, un placer, ¿eh? Muchas gracias, un placer para mí. Bueno, estamos en un momento realmente histórico, ¿verdad? Digo, todo hacía pensar que se podría inclusive demorar mucho más este acuerdo. Se viene negociando ya un tiempo largo, ¿no? Y llega para mitad de enero. A ver, tu primera visión de lo que se ha firmado en las últimas horas. Así es, estamos en un momento que cambia todo con respecto a este conflicto que comenzó hace ya tiempo, 15 meses, 468 días, pero todavía no estamos terminando. Estamos ante una ventana que se abrió en las últimas semanas, que tiene que ver mucho con el momento en particular dentro del escenario internacional que estamos, particularmente con la llegada al poder de Trump, que es un factor imprescindible para entender cómo llegamos a este momento, pero todavía hay varias cosas que se pueden complicar, no para el comienzo de la implementación del acuerdo, que ya es casi una certeza, sino para que llegue al final, porque es importante tener en cuenta que este acuerdo que se negoció en los últimos días es un acuerdo por etapas, y todavía hay varios detalles sobre la etapa 2 y la etapa 3 que no están definidos y que de hecho se pueden llegar a complicar en el proceso. Así que esperan unas semanas de mucha intensidad y sobre todo de mucha negociación dentro de 2 semanas cuando se empieza a negociar la próxima etapa. Bien. En ese contexto, Kevin, bueno, hablábamos fuera del aire esto de la fase 2 o lo que planteabas recién. ¿Cuál es o cómo calificarías, digamos, la postura actual dentro del gobierno de Benjamín Netanyahu con algunos ministros más de derecha o más conservadores que, al menos, esto es lo que te quiero preguntar, entiendo que ellos quieren continuar con la guerra, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias o cómo analizás, digamos, esta situación dentro del gobierno de Netanyahu? Está muy bien la pregunta y es un poquito complejo, pero hay que tener en cuenta que cuando empezó la guerra con la masacre del 7 de octubre del 2023, Israel definió 2 objetivos centrales. Uno era la recuperación de los secuestrados, que es donde estaríamos viendo avances en las próximas semanas, y la otra la derrota de Hamás. Y a lo largo de los últimos meses quedó en evidencia que esos 2 grandes objetivos podían entrar en contradicción. El acuerdo que Netanyahu está diciendo se logró mediante la presión de Estados Unidos, no en los términos en los cuales él hubiese preferido, implica priorizar el cese al fuego y la liberación de los secuestrados, pero deja en el aire qué va a pasar con Hamás y qué va a pasar en realidad con la Franja de Gaza. Y hay ministros dentro del gobierno, particularmente Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, que dicen no podemos implementar un cese al fuego si Hamás sigue en el poder en la Franja de Gaza. Y acá hay
tres temas principales, en realidad, que están liderando la oposición al acuerdo, que aclaro son una postura minoritaria. Las encuestas son claras. Hay una mayoría clara dentro de Israel que quiere un cese al fuego y un acuerdo de liberación de rehenes. Pero las dudas son, en primer lugar, que los secuestrados van a ser liberados de forma gradual. Sabemos más o menos cómo van a ser liberados los primeros 33, no tanto sobre los siguientes 65. El otro tema es qué va a pasar con Hamás en la Franja de Gaza. Y el tercer tema, que es central dentro de las críticas, incluso dentro del gobierno, tiene que ver con la liberación de prisioneros palestinos. Hay 1.000 prisioneros que van a ser liberados como parte de este primer acuerdo, aproximadamente 200 Israel considera terroristas con sangre en sus manos, es decir, convictos de asesinato, y ellos van a ser liberados. Pero ninguno que haya tenido alguna participación en el 7 de octubre, ¿no? Ninguno. Hay algunos que estuvieron presos, fueron liberados y después fueron presos de vuelta, pero como parte explícita dentro del acuerdo, ninguno de ellos puede haber sido parte del 7 de octubre. Esto tiene que ver también con calmar las preocupaciones de los familiares de las víctimas, muchos de los cuales dicen no podemos premiar la actitud o liberar a las personas que fueron parte de esta masacre. Pero el 75% aproximadamente de la población israelí cree que este acuerdo tiene que salir, en esencia. Es un planteo que se viene haciendo hace varios meses, que tiene que ver en parte con el desgaste que generan 15 meses de guerra, el impacto económico que tiene, el hecho de que en la Franja de Gaza ya no hay objetivos militares claros hace varios meses, pero también no hay una alternativa política que se pueda decir hoy claramente, este va a ser el futuro de Gaza, este va a ser el futuro de las más de 2 millones de personas que llegan. Por ahora solo sabemos lo que en teoría va a pasar durante los próximos 42 días. Bien, Kevin, Leticia, nos vamos a Israel rápidamente. Vamos a sumar esta edición especial de Televisión Pública Noticias Internacional a Joel Sbart. Está en Israel, es historiador argentino. Joel, bienvenido a esta edición. Muchas gracias. Joel. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos desde aquí, desde Israel. El gusto es nuestro. A ver, Joel, tu primera visión de cómo se está viviendo el minuto a minuto allí en Israel luego de la firma de este acuerdo. Bueno, en primer lugar, es un momento esperanzador para la mayoría de la sociedad israelí. Yo escuchaba el último minuto de lo que comentaba Kevin, y justamente la gran mayoría de la sociedad israelí ve con mucha esperanza la posibilidad de que se empiece a cerrar este trauma de los rehenes, ¿sí? Por supuesto que es un proceso muy largo, como recién decían, 42 días hasta que los primeros 33 rehenes sean liberados, y recién ahí vamos a saber tal vez qué pasa con los 65 restantes, pero es un primer paso mucho más avanzado que todo lo que se vivió en el último año, desde el mes de noviembre, del noviembre del 23, cuando fue el último acuerdo de liberación de rehenes, y en ese sentido sí hay mucha esperanza. Junto con eso, por supuesto, hay muchas preocupaciones que van más allá de la coalición de gobierno con respecto a la cuestión de, como bien decían recién, la liberación de terroristas, de gente que tiene sangre en las manos, de gente que es, en algunos casos, condenada por las cortes israelíes por el asesinato de israelíes. Todo esto, por supuesto, que genera también incertidumbre y genera en algunos sectores de la sociedad también, junto con la alegría por la posibilidad de la liberación de los rehenes, también bronca porque este sea el precio a pagar. Pero no cabe ninguna duda de que este es el precio, o sea, de que no existe otra posibilidad de que exista un acuerdo y que ese acuerdo no implique esto. Y este precio estaba claro ya hace 8 meses atrás, cuando Biden propuso un acuerdo que básicamente eran las mismas coordenadas de este acuerdo, en una situación política y militar distinta que la que vivimos hoy. Joel, preguntarte un poco, bueno, siempre lo recordamos acá en Gaza, ya más de 46.000 muertos, pero intentábamos imaginar algo inimaginable de lo que están viviendo en este momento, bueno, estos 15 meses, ¿no? Pero en estos momentos en particular, los familiares de quienes van a ser liberados. Lo hablábamos un poco fuera del aire, me gustaría que lo cuentes, porque circulaba ya en algunos medios los nombres de quienes serían liberados en esta primera fase. ¿Qué nos podés contar de lo que se está viviendo, cómo se está viviendo justamente toda esta situación en torno y a la espera, sobre todo de familiares que ni siquiera saben si sus queridos están con vida, ¿no?
Bueno, justamente de eso se trata. Yo creo que todo el drama que se está viviendo en Israel estos días tiene que ver justamente con eso, el nerviosismo y la expectativa que se está viviendo, que para quien lo vive de cerca porque está involucrado familiarmente, creo que es algo inimaginable para todos los que lo vemos un poco más de afuera, la sensación que está viviendo. Hay muchísima gente, como vos decís, no sabe si sus familiares o sus seres queridos van a ser liberados en esta primera etapa. De hecho, el acuerdo implica que todos los días, durante estos 42 días, jamás va a dar 24 horas antes, es decir, en el caso de la primera liberación, mañana sábado a las 2 de la tarde, hora de Israel, vamos a saber quiénes van a ser los liberados del domingo. Y el domingo los liberados del lunes. Y así sucesivamente durante estos 42 días. Entonces, hasta último momento va a haber esta tortura, ¿no? Esta incertidumbre de saber quiénes son los liberados y en qué condiciones están, porque sabemos de algunas personas que están efectivamente muertas o porque ya directamente llegaron como cadáveres a la Franja de Gaza el 7 de octubre o porque murieron durante estos meses. De eso tenemos bastante certeza. Pero hay un montón de gente de la cual no sabemos y no se tuvo noticias, entonces no se sabe en qué condiciones están. Hay gente que las últimas noticias que se tuvo fue con los últimos liberados que salieron en un acuerdo, estamos hablando del mes de noviembre del año pasado, ¿sí? Y en algunos casos lo que ha hecho Hamás durante estos últimos meses es liberar así como con cuentagotas algunos videos en los cuales muestran a 1 o 2 prisioneros, estos prisioneros que se ven delgados y se ven muy con un semblante muy débil, pero están vivos y dicen inclusive la fecha y cuentan un poco de lo que saben que se está viviendo en Israel. Esto también genera mucha expectativa y mucha incertidumbre en la sociedad israelí. Tengamos en cuenta también que ya hubo casos de prisioneros que efectivamente, de rehenes que efectivamente estaban vivos y en el medio de una circunstancia de batalla, de guerra, fueron asesinados por la gente de Hamás y cuando el ejército llegó a rescatarlos estaban muertos. O sea, todo esto genera muchísima incertidumbre, muchísima tensión en las familias, una tensión que, vuelvo a repetir, para los que no la vivimos de cerca, es algo absolutamente inimaginable. Lo que ya sabemos con bastante seguridad es que los últimos de la lista son lo que Hamás considera soldados en actividad, que no son solamente soldados que fueron apresados con uniforme, sino también hombres en edad de servir al ejército, o sea, hombres de menos de 45 años, inclusive más, no van a ser liberados hasta el final del acuerdo, es decir, no en esta primera etapa de 42 días, sino en la etapa siguiente, cuyos pormenores todavía no tenemos ni idea de cómo van a ser. Bien, Kevin, Joel te está escuchando. Yo el primero te saludo y te mando un abrazo. Quería, si podías indicarnos un poco cómo se vive el clima. Sé que hay mucha especulación sobre el futuro de la coalición de gobierno y hoy justamente votó el Gabinete de Seguridad con algunos votos en contra. Entonces, preguntarte qué pensás con respecto a la posibilidad de cambios políticos dentro del gobierno y también el rol de la oposición en estos días donde el gobierno también parece estar en una dinámica de mucha complejidad. Sí, Kevin, un saludo también para vos. Yo lo que veo, lo que se ve en el día de hoy, en el día de ayer, es algo que era bastante esperable, y es que los sectores más radicalizados, ¿no? En el caso, concretamente, el partido de Ben-Gvir, se apartaran de la coalición de una forma bastante cínica, de alguna manera jugando un poco con sus promesas electorales o con el compromiso que tienen con un cierto electorado en el cual aspiran a crecer, de mostrarse como aquellos que no dan el brazo a torcer bajo ningún concepto, en ningún tipo de acuerdo, en ningún tipo de tranza con la organización Hamás. Pero al mismo tiempo no se van de la coalición, se van del gobierno, pero no de la coalición, salen de sus ministerios, pero de alguna manera siguen apoyando
la coalición de gobierno de Netanyahu. Yo entiendo que hasta último momento, ayer a las 8 de la noche que Ben-Gvir dio su discurso de renuncia, hasta último momento Netanyahu estaba tratando de convencerlo de que, o negociando con él, algún tipo de apoyo. Esto en realidad, desde el punto de vista de aquellos que aspiramos a que la primera etapa sea proseguida por una segunda etapa, nos preocupa un poco porque pensamos cuál puede ser las promesas que se le han hecho a Ben-Gvir y a Smotrich, a los radicales, los más radicales dentro del gobierno, para que no se aparten totalmente de la coalición. Es muy probable que se les haya prometido la continuación de la guerra, es muy probable que se les haya prometido algún tipo de avance en la anexión de facto o de iure de Judea y Samaria. Es probable inclusive que se les haya insinuado algún tipo de acuerdo bajo la mesa con Trump. De todas maneras, yo estoy prácticamente convencido que todas estas promesas no fueron hechas para ser cumplidas, fueron hechas para mantener la coalición la mayor cantidad de tiempo posible. Sí, pero como yo le comentaba también a Leticia por conversación privada, esto tiene una dinámica propia. En el momento en que Ben-Gvir deja el ministerio que está ocupando y que de alguna manera se abren estos espacios, los otros miembros de la coalición también pueden empezar a ganar más fuerza, naturalmente, por un lado. Y el rol de la oposición acá también es un rol clave porque la oposición le está suministrando en este momento al gobierno de Israel una especie de colchón que le permite a Netanyahu ir adelante, si quiere ir adelante a la segunda etapa del acuerdo, sin necesitar de alguno de los sectores más radicalizados, que no son solamente el partido de Ben-Gvir y el partido de Smotrich, sino también algunos miembros de su propio partido que se oponen al acuerdo y de hecho votaron en contra. Sí, sobre esto me parece importante el planteo que hizo Netanyahu, que avisó de alguna forma que de Estados Unidos hay apoyo en caso de que sea necesario volver al combate. En este sentido, me parece de una forma muy propia de Netanyahu, no se está comprometiendo con llevar todo el proceso de paz hacia el final, sino diciendo esto es un cese al fuego temporal, mientras que el mensaje de Estados Unidos es el contrario. Este es el comienzo de un proceso de paz y algo que va a tener un carácter más o menos permanente, no un proceso de negociaciones hacia un acuerdo final, pero sí hacia el final de la guerra. Y esto me parece que es Netanyahu dejándose varias cartas en caso de que necesite implementar diferentes estrategias. Lamentablemente esto está ligado también a un juego de política interna. Sin duda, es un punto importante el que estás tocando, Kevin. Joel, te queremos agradecer por estos minutos, un placer, ¿eh? Un gusto y un saludo grande para ustedes. Muchas gracias. Bueno, allí Joel Sbart, es historiador argentino, está en Israel y allí nos dio un abanico de lo que está sucediendo en estos minutos luego de la firma de este acuerdo, Leticia. Sí, Kevin, pensaba un poco, bueno, hablamos bastante de Israel y demás, y bueno, y es difícil, si todavía no se sabe qué va a pasar con la fase 2, empezar a pensar en la fase 3, pero me resulta inevitable preguntarte también, ¿qué se puede imaginar de la Gaza el día después, ¿no? Tanto se hablaba, ¿qué puede llegar a pasar o cuáles crees que son las posibilidades que se hablan digamos, de quién va a gobernar en Gaza, qué va a pasar con la reconstrucción? Bueno, hablábamos además más de 46.000 muertos, digo, una situación realmente muy, muy compleja. ¿Qué estás viendo ahí o qué podemos esperar? Es muy importante esto, obviamente no podemos evitar mencionar el estado en el cual se encuentra la franja de Gaza después de 15 meses de guerra, lo cual también hace muy difícil creer en la declaración de Hamás de que la guerra terminó en un éxito, en una victoria. Hamás declaró la victoria, sí. Pero si miramos el estado de la franja de Gaza es muy difícil sostenerlo. Como parte del acuerdo podemos pensar en dos plazos. En el horizonte más cercano, lo que establece el acuerdo es que se va a permitir el retorno de los gazatíes que se desplazaron del norte al sur. Eso se produce al mismo tiempo que las fuerzas israelíes se van retirando de las zonas pobladas hacia un cordón en la frontera, dentro de la franja de Gaza, y después en la fase 2 se debería retirar, en teoría, la totalidad de las fuerzas israelíes de la franja de Gaza, suponiendo que
todo va avanzando. Ese retorno se daría más o menos el día 22, si no me equivoco, según lo estipulado en el acuerdo. Pero es muy importante la fase 3. Primero porque el espíritu del acuerdo establece una responsabilidad muy clara para Qatar, para Egipto y también para las Naciones Unidas de implementar un programa de reconstrucción, de rehabilitación de la Franja de Gaza que vio destruida la mayoría de su infraestructura, pero que al mismo tiempo también tiene que ver con un proceso de reconstrucción política. No van a aparecer donaciones internacionales si Hamás sigue con el control de la Franja de Gaza y es muy difícil pensar la implementación. Ahora, ¿qué va a pasar en el lugar de Hamás si es que se llega a ese punto? Es difícil. Muchos hablan de la necesidad de reconstituir la Autoridad Nacional Palestina, que hoy tiene control sobre una cuarta parte de Cisjordania, el otro territorio donde viven los palestinos, para devolverle el mandato sobre la Franja de Gaza que perdió en el año 2007. Pero por ahora son especulaciones. Está claro que este también es uno de los grandes obstáculos, la imposibilidad de decir cuál va a ser el grado de autonomía, de responsabilidad, incluso de democracia que puede tener la Franja de Gaza después de un periodo tan prolongado y tan duro de guerra, pero sin duda esto tiene que ser parte de la negociación. Kevin, gracias por haber estado en esta edición especial. Gracias a ustedes. Un placer como siempre. Gracias. Seguimos recorriendo el mundo porque hay más noticias y esto ha pasado en las últimas horas. A ver. Zelensky se reunió con la oposición eslovaca. El presidente ucraniano recibió en Kiev a Michal Šimečka en plena disputa con el país centroeuropeo por la suspensión del tránsito de gas ruso. Zelensky calificó la reunión con el líder opositor como positiva tras las críticas al primer ministro Roberto Fico. Petro suspende diálogo de paz con el ELN. La decisión del presidente se da tras los recientes ataques en el Catatumbo, donde murieron más de 30 personas. El mandatario calificó los actos como crímenes de guerra y señaló que estos hechos son incompatibles con cualquier avance en la negociación. México, incendio destruye un casino y un parque temático. El fuego arrasó con los edificios, las estructuras colapsaron y se juntaron varios vehículos en el estacionamiento. Una persona sufrió quemaduras, pero no se registraron víctimas fatales. Todo sucedió en Sinaloa.